En 2017, algo llegó desde el vacío entre las estrellas, y nos tocó tan de refilón que al principio nadie supo qué mirar. Fue como si alguien abriera una puerta en otra casa y dejara escapar un objeto extraño que atravesó nuestro jardín solar sin pedir permiso. Lo vimos, lo seguimos con la mirada, y durante años debatimos si aquello era roca, hielo o algo que desafía nuestras categorías más básicas. Ahora, en 2025, otra visita similar se aproxima, y por primera vez podemos anticiparla. Pero la repetición promete volver a romper nuestras certezas. Empecemos por el origen de la perturbación, aquello que bautizamos como Oumuamua. Descubierto por un observatorio en la cima de un volcán hawaiano, resultó ser el primer objeto claramente procedente de otro sistema estelar que encontró nuestro vecindario. Venía de lejos. Millones de años de deriva por el espacio interestelar lo habían dejado a la deriva hasta que, por una coincidencia cósmica, cruzó la frontera de nuestro sistema. Pero el momento del descubrimiento nos encontró cuando ya se alejaba de la luz del Sol y volvía a perderse rumbo a la noche estelar. ¿Cómo supimos que no era de aquí? Porque su movimiento no obedecía a la sencilla danza gravitatoria que rige todo dentro del sistema solar. Todo lo que gira alrededor de nuestra estrella está controlado por esa atracción invisible. Planetas, cometas, asteroides, incluso nuestra propia Luna. Para dejar esta esfera de influencia y escapar hacia el espacio profundo, hay que alcanzar una velocidad mínima, una cifra que depende de la distancia al Sol. Desde la Tierra, esa velocidad de escape es, grosso modo, de unos 42 km por segundo. Cuando detectamos a Oumuamua, ya estaba cruzando la frontera del sistema a una velocidad de recesión del orden de 87 km por segundo, demasiado rápido para haber sido capturado por la gravedad solar. Eso lo colocó de inmediato en una trayectoria hiperbólica, la firma inequívoca de algo que no pertenece a nuestro sistema y que vuelve a partir sin mirar atrás. Pero hay más. Oumuamua no hizo el clásico acercamiento lento y dócil que uno espera de un pedazo de roca o de hielo. Pasó muy cerca del Sol, tanto que su perihelio se situó más allá de la órbita de Mercurio, y contra todo pronóstico, en vez de frenarse como manda la física newtoniana, mostró una aceleración extra cuando se alejaba. En otras palabras, algo lo estaba impulsando más allá de lo que la gravedad explicaba por sí sola. Si se tratara de una piedra inerte, ese impulso no tendría sentido. La conclusión difícil salta a la vista. Alguna fuerza adicional, probablemente originada en el propio cuerpo, alteró su velocidad. A esa primera rareza se sumó otra, su apariencia. Cuando miramos objetos en el cielo, lo que realmente recibimos es la luz que reflejan. Gigantes gaseosos devuelven abundante luz y aparecen nítidos aún desde enormes distancias. Los pequeños asteroides, en cambio, suelen ser débiles manchas que apenas titilan. Oumuamua sorprendió porque reflejaba una cantidad de luz inusualmente grande para su tamaño aparente, lo que sugiere una superficie relativamente brillante o una composición poco ordinaria. Además, su brillo no fue constante. Cada ciclo de observación oscilaba de intenso a tenue con una cadencia de aproximadamente 7 horas. Esa variación periódica implica rotación y, crucialmente, indica que el objeto no era esférico. Un cuerpo redondo proyectaría un brillo más homogéneo. Lo que vimos fue un cambio dramático de perfil que apunta a formas alargadas o aplanadas. Las formas que propusieron los astrónomos variaban entre dos extremos: una estructura larga y estrecha, como un cigarro gigante girando sobre su eje, o bien un disco ancho y delgado, que rota mostrando caras distintas. Ambas geometrías podrían explicar la curva de luz, pero cada una lleva consigo implicaciones radicales sobre su origen y resistencia estructural tras un viaje interestelar. Imaginemos por un momento un objeto con relación de aspecto muy alta. Si hubiera sido tallado por fuerzas naturales, ¿qué clase de proceso lo habría estirado hasta ese perfil sin romperlo en el vacío? Si fuera un disco ultrafino, ¿cómo habría sobrevivido a millones de años de micrometeoritos y radiación cósmica sin degradarse por completo? En la búsqueda de explicaciones plausibles entran las comparaciones. Las cometas, por ejemplo, exhiben aceleraciones cuando se acercan al Sol, porque sus hielos subliman y producen chorros de gas que actúan como motores naturales. Ese fenómeno es familiar y coherente con observaciones de las cometas que vemos nacer en los límites del sistema solar, en la región llamada Nube de Oort. Pero Oumuamua no presentó la firma dispersa de gas ni una cola visible. Faltó ese vaho brillante que delata la presencia de hielo activado por el calor. ¿Cómo justificar entonces una aceleración sin la evidencia clásica de outgassing? Aquí nace el debate que dividió a la comunidad. ¿Algunas erupciones de material escaparon a nuestras detecciones o estamos ante una fuerza completamente distinta? Una hipótesis propuso que la radiación del Sol, esa corriente de fotones que empuja todo objeto con área expuesta, podría haber sido suficiente para acelerar una estructura con una relación área-masa extremadamente alta. En cristiano,
Si lo que pasó por aquí fuera muy ligero y con una gran superficie por unidad de masa, la presión de la luz solar podría empujarlo como una vela impulsa una embarcación en el agua. Esa idea abrió de inmediato puertas que algunos preferirían mantener cerradas. Una vela solar es una de las tecnologías que imaginamos para naves artificiales. No es necesario afirmar que se trate de ingeniería inteligente, pero la mera posibilidad cambió el tono de las discusiones. Otros modelos intentaron explicar el efecto con emisión de gas que no detectamos por ser de composición inusual o por ocurrir en pulsos tan finos que escaparon a los instrumentos. A esto se añade el enigma de la reflectividad. Muchos asteroides son lúgubres y oscuros, hechos de roca y carbono. Sin embargo, Oumuamua devolvía más luz de la esperada para una piedra común. Podría tratarse de un material más metálico o de superficies cubiertas por cristales o hielo fresco. También podría ser que su geometría nos hiciera ver más superficie iluminada en ciertos momentos. Sea como sea, la suma de rarezas, trayectoria hiperbólica, aceleración inexplicada, brillo inusualmente alto y cambio de luminosidad periódico, no encaja cómodamente en el cajón de simple asteroide. Algo inusual ocurrió, y ahí surge la pregunta inevitable. ¿Podría ser que estemos hablando de una nave, una sonda o un fragmento de tecnología interestelar? Es una conclusión seductora porque enlaza los hechos discrepantes en una explicación coherente. Una estructura diseñada podría ser ligera, reflectante y maniobrable. Pero presentar esa posibilidad públicamente obliga a transitar un territorio pantanoso entre la prudencia científica y la imaginación popular. La ciencia, por su método, exige primero agotar hipótesis naturales, fragmentos producto de interacciones gravitacionales violentas en sistemas lejanos, pedazos arrancados por mareas estelares, explosiones de cometas jóvenes o carbónides extraños. Solo después de descartar lo plausible se puede tomar en serio la hipótesis de origen artificial. Mientras tanto, Oumuamua dejó lecciones valiosas. Nos recordó que el cosmos puede enviarnos mensajes inesperados, que los instrumentos terrestres son capaces de detectar visitantes de otros sistemas si saben dónde mirar, y que la sorpresa científica no es un accidente, sino una provocación que obliga a replantear modelos. El objeto actuó como una grieta en nuestras certezas, y la grieta mostró que nuestras categorías, cometa, asteroide, resto planetario, pueden ser insuficientes ante la diversidad real del universo. Ahora imagina que, habiendo aprendido de ese primer choque con lo desconocido, los astrónomos descubren de nuevo una señal parecida a la distancia, otra vez dirigida hacia nuestro sistema. Esta vez no nos pilla desprevenidos. Podemos armar telescopios, planear campañas de observación y preparar instrumentos que buscan exactamente los rasgos que antes nos desconcertaron. Pero la anticipación trae su propia tensión. ¿Repetirá la naturaleza el mismo patrón de anomalías o veremos una variación que obliga a repensar no solo el objeto, sino todo el catálogo de posibles visitantes? Si la historia de Oumuamua fue un aviso, la nueva llegada podría ser el capítulo que nos obliga a elegir entre explicaciones naturales inéditas o la posibilidad de algo deliberado y diseñado. Cerramos con esto. Hace años un mensajero venía en silencio por la senda interestelar y nos dejó más preguntas que respuestas. Ahora otro mensajero se acerca y por primera vez podemos prepararnos para el encuentro. ¿Qué nos traerá esta segunda visita? La respuesta promete ser, una vez más, desconcertante. Este fenómeno se llama sublimación. No es un deshielo, porque el hielo no pasa por una etapa líquida, salta directamente de sólido a gas. Imagina un cubo de hielo que, en vez de derretirse y formar charcos, exhala vapor y finas partículas en todas direcciones. Eso es exactamente lo que hace una cometa cuando se acerca al calor del Sol. Ese aliento gaseoso forma la coma, una nube difusa que envuelve el núcleo, y arrastra polvo que dibuja la famosa cola que todo el mundo asocia con cometas. Además, al sublimarse, el hielo libera polvillo en grandes cantidades, granos microscópicos que reflejan la luz y hacen visible la envoltura. Ahora piensa en ese proceso como pequeños propulsores naturales. Cada vez que una zona del núcleo se calienta y se abre, expulsa gas y polvo en una dirección preferente. Si el Sol calienta más un lado que el otro, la reacción no es simétrica. La eyección de material crea una fuerza neta que empuja al objeto, alterando su velocidad y desviando su órbita, del mismo modo que un motor orientado cambia el rumbo de una nave. ¿Puede un cometa empujarse a sí mismo en el espacio? Sí, y de forma medible. Y sin embargo, Oumuamua no mostró nada de eso de forma obvia. No hubo coma visible, no hubo cola, no se apreciaron emisiones de gas detectables en los telescopios que lo estudiaron. Aún así, su trayectoria se desvió de la que dictaría únicamente la gravedad solar. Se observó una aceleración no gravitacional que los astrónomos han tratado de explicar. ¿Cómo conjugar esa anomalía con la ausencia de los rasgos clásicos de una cometa? Esa dicotomía alimentó hipótesis muy distintas.
Algunos propusieron emisiones discretas y frías de moléculas que no son fáciles de detectar. Otros imaginaron que el objeto tenía una superficie tan cubierta de polvo que ocultaba la coma. Hubo quien sugirió hasta explicaciones exóticas, desde bloques de nitrógeno sólidos hasta estructuras delgadas que reaccionarían a la presión de la radiación estelar como una vela solar. Cada teoría intentaba llenar el vacío entre el comportamiento dinámico y la invisibilidad espectral. La dirección desde la que llegó Oumuamua apuntaba, de forma aproximada, hacia la región de la estrella Vega, la más brillante de la constelación de la Lira. Vega no es una estrella cualquiera. Ha sido objeto de escrutinio durante décadas y, tras el Sol, es una de las referencias más estudiadas y relevantes en nuestro cielo. Curiosamente, hace 14.000 años, Vega fue la estrella polar de la Tierra, el punto alrededor del cual la bóveda celeste parecía girar. Esa posición la convirtió en un faro natural para la navegación humana en tiempos muy antiguos. La estrella polar de la Tierra cambia porque el eje terrestre describe un movimiento de bamboleo a lo largo de milenios. Hoy en día la estrella polar es otra, Polaris, pero dentro de unos miles de años el título volverá a recaer en Vega. ¿Significa eso que Oumuamua vino de Vega? No necesariamente. No existe evidencia directa de que su origen sea esa estrella. Lo que se observa es simplemente una alineación del vector de su llegada con la posición de Vega en el cielo, y esa coincidencia puede ser engañosa. Nuestra propia estrella se mueve, la galaxia gira, y la perspectiva desde la que vemos cualquier objeto interestelar depende del movimiento relativo entre sistemas estelares. En otras palabras, aunque Oumuamua parecía venir de la dirección de Vega, también es cierto que nuestra propia velocidad y rumbo dentro de la galaxia influyen en esa percepción. Más adelante volveremos a explorar cómo se mueven las estrellas y los cuerpos en la Vía Láctea para entender mejor estas apariencias. Cuando Oumuamua pasó por el sistema solar interior, dirigió su trayectoria hacia las cercanías de la Tierra. Fue entonces cuando empezaron a acumularse coincidencias que parecían, a primera vista, demasiado sugerentes. Este objeto extraño, proveniente de lejanas regiones galácticas con cierto simbolismo histórico, se comportó de forma inusual y pasó relativamente cerca de nuestro planeta. Pero cerca en el espacio es un concepto relativo. En su punto de máxima aproximación, la distancia a la Tierra fue de aproximadamente 24 millones de kilómetros. Para compararlo con algo más familiar, la Luna se encuentra a unos 400.000 kilómetros de nosotros, por lo que Oumuamua estuvo a distancias del orden de 50 o más veces mayores que la distancia lunar. Aún así, desde la fría distancia de millones de kilómetros, una sonda avanzada o un observatorio muy potente podría, en teoría, haber observado detalles importantes. En la práctica, sin embargo, la velocidad era enemiga de cualquier intento de estudio prolongado. Aquí aparece un obstáculo técnico muy real. Para alcanzar y detenerse junto a un objeto que viene de fuera del sistema solar, se requiere un delta V enorme, mucha energía impulsora. Los cohetes químicos convencionales no disponen de la eficiencia necesaria para interceptar y acompañar a un visitante interestelar que se desplaza a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Se plantearon planes ingeniosos. Lanzar una sonda que primero se dirija hacia Júpiter para encadenar maniobras gravitacionales, luego dejarse caer hacia el Sol y aprovechar el impulso del sobrevuelo solar para salir disparada en la misma dirección que Oumuamua. Esa coreografía interplanetaria, aunque teóricamente posible, exige tiempos de preparación, ventanas de lanzamiento y una precisión orbital enormes. Al final, la ventana práctica para perseguir a Oumuamua se cerró antes de que se pudiera materializar una misión así. Si Oumuamua hubiera sido el primer y único mensajero interestelar que veríamos en nuestras vidas, el suceso ya habría sido extraordinario y quizás suficiente para justificar intentos hercúleos. Pero la historia no terminó ahí. En el año 2019, otro visitante de fuera del sistema solar fue detectado. Un cometa que hoy conocemos por el nombre de su descubridor, el astrónomo aficionado Gennady Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov mostró los rasgos clásicos de una cometa. Una coma claramente visible, una cola que respondía a la presión del viento solar y signos espectrales que indicaban la presencia de materiales volátiles parecidos a los de las cometas de nuestro propio vecindario solar. Su trayectoria fue hiperbólica, lo que confirmó que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol de forma estable. Venía de más allá y regresó a las frías regiones interestelares tras su breve paso por el sistema solar interno. La llegada de Borisov ofreció un contraste revelador. Allí donde Oumuamua desconcertó por su falta de comatividad, Borisov encajó en el molde clásico, reforzando la idea de que no todos los objetos interestelares son iguales. Y aún más sorprendió el ritmo con que aparecieron estos cuerpos. Durante décadas, los estudios del cielo nocturno registraron muy pocos candidatos de origen interestelar. Sin embargo, en apenas unos años pasamos de la ausencia absoluta a la detección de 2 visitantes en un intervalo muy breve, y poco tiempo después llegó un tercero.
Este último, conocido por la designación de la red automática que lo captó, Atlas, fue identificado cuando estaba a unas 4,5 unidades astronómicas del Sol. Recordemos que una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, la medida estándar que usamos para navegar conceptualmente por el sistema solar. Estar a 4,5 unidades significa hallarse algo más allá de la órbita de Júpiter y mucho más lejos que la de Marte, de modo que tuvimos la ventaja de verlo llegar desde muy lejos en vez de detectarlo apenas al pasar. Lo notable en este tercer visitante no fue solo su detección temprana, sino su tamaño aparente y su velocidad. Parecía ser muy grande y se desplazaba con una rapidez superior a la de Oumuamua, además de aproximarse desde una dirección completamente distinta a las de los dos primeros. Mientras que Oumuamua y Borisov parecieron entrar de frente en el vecindario solar, Atlas venía de lado, lo que sugiere un origen en una región distinta de la galaxia o tal vez en una familia estelar con historias dinámicas muy diferentes. 3 objetos, 3 trayectorias y 3 comportamientos dispares. ¿Qué señal nos envía eso sobre el paisaje de cuerpos que atraviesa la Vía Láctea? ¿Están formándose enjambres de fragmentos interestelares en ciertas regiones? ¿O acaso nuestras redes de observación han alcanzado una sensibilidad que por fin nos permite ver lo que antes era invisible? Mientras intentamos responder, se abre un abanico de preguntas que exigen no solo telescopios más potentes, sino también modelos más complejos sobre la formación de planetas, la fragmentación en sistemas estelares y las fuerzas que expulsan material al medio interestelar. Lo que sí queda claro es que, con cada nuevo visitante, el relato se complica y las hipótesis se multiplican, y precisamente esa acumulación de rarezas es la que nos empuja a replantear lo que creíamos saber sobre el tránsito de objetos entre estrellas. Normalmente imaginamos la Vía Láctea como un mosaico visto desde arriba, con sus brazos espirales extendiéndose como remolinos de polvo y luz. Desde esa postura ocupamos un punto intermedio, ni en el núcleo ni en el borde exterior. Pero si giramos la cámara 90 grados y la miramos de perfil, la historia cambia. Un bulto esférico en el centro, el bojo o bulbo galáctico, domina el paisaje, rodeado por un disco mucho más plano donde giran estrellas, planetas y nubes de gas en espiral. La mayor concentración de estrellas se comprime en la mitad de ese plano, el llamado disco delgado. En ese estrecho cintillo orbital está nuestro Sol, pero encima y debajo del disco delgado se extiende una capa menos densa y más difusa, el disco grueso. Allí la formación de estrellas se ralentizó hace mucho tiempo, por lo que los cuerpos que habitan ese estrato suelen ser reliquias antiquísimas de las primeras etapas de la galaxia. Poblaciones pobres en metales, envejecidas, supervivientes de eras que precedieron al nacimiento del Sol. Más allá del disco grueso flotan cúmulos estelares esporádicos, las enigmáticas agrupaciones globulares, raras y fascinantes, pero hoy no nos desviamos hacia ellas. Es importante recordar esto porque, según las pistas que manejamos, los 3 objetos denominados Atlas parecen provenir del disco grueso, y si ese origen se confirma, entonces estamos ante piezas que nacieron muy temprano en la historia de la galaxia. Su edad probable podría superar los 7.000 millones de años, cifra que dobla la juventud relativa de nuestro sistema planetario. Solo por ello Atlas deja de ser un hallazgo más y pasa a ser un fósil cósmico viviente, cargado de información sobre cómo eran las cosas cuando las estrellas aún estaban forjando los ingredientes básicos del universo visible. Pero la antigüedad no es lo único que llama la atención. Hay al menos 2 rasgos adicionales que tensan nuestra curiosidad hasta el punto de la obsesión. El primero es el tamaño. Los reportes iniciales situaron el diámetro de este cuerpo en hasta 20 kilómetros, y conforme los instrumentos siguieron registrándolo, la imagen se fue afinando. Lo que vemos ahora es un núcleo sólido envuelto en una extensa coma, una nube de gas y polvo activada por el calor estelar. Es decir, no un fragmento pétreo como el intruso interestelar que bautizamos hace unos años, sino una cometa interestelar del tipo del cometa Borisov. La coma alcanza, según las observaciones, una amplitud de aproximadamente 20 kilómetros, pero el núcleo, esa masa helada central que permanece cohesiva, podría tener un diámetro de hasta 11 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esto lo haría cerca de 10 veces mayor que Oumuamua y alrededor de 5 veces más voluminoso que Borisov, una escala que reescribe lo que creíamos posible en términos de objetos que cruzan entre estrellas. ¿Cómo no despertar la alarma científica cuando los visitantes interestelares parecen hacerse más grandes? El segundo rasgo que enreda teorías y fantasías no es menos provocador, la trayectoria. Atlas 3I ha entrado en el vecindario interior del sistema solar viniendo lateralmente, y su pasaje planea rozar varias de nuestras vecinas planetarias. En el punto de máxima aproximación prevista, rozará la vecindad de Marte a una distancia de alrededor de 28 millones de kilómetros.
Luego pasará relativamente cerca de Venus, a unos 97 millones de kilómetros, y en su regreso hacia el exterior rozará Júpiter a una distancia de apenas 53 millones de kilómetros. En esta travesía, nuestro interés no será una mera observación a distancia. Podremos estudiar cómo interactúa su coma con el viento solar y cómo cambian sus emisiones al cruzar regiones de distinta radiación y gravedad. Curiosamente y por puro destino orbital, Atlas 3I no se acercará directamente a la Tierra. Al cruzar el plano interior del sistema, su posición quedará del otro lado del Sol respecto a nosotros, lo que nos condena a perderlo de la vista por un intervalo crítico. Nuestros telescopios terrestres y en órbita lo dejarán de captar en octubre de este año, y no lo volveremos a observar hasta diciembre, cuando ya esté en pleno proceso de alejamiento de la región solar. Ese paréntesis de oscuridad es un agujero en el que cabe todo tipo de especulaciones. Algunos con imaginación acelerada proponen que el encuentro planetario de Atlas no es coincidencia, sino diseño. Un zócalo mecánico lanzado por una civilización alienígena, una sonda enviada deliberadamente para mapear el sistema evitando la mirada directa de la Tierra, escondiéndose momentáneamente detrás del Sol. Si lo planteamos con frialdad, la hipótesis resulta difícil de sostener sin pruebas excepcionales. ¿Quién cruzaría el espacio interestelar durante miles de millones de años para, en el último tramo, renunciar a una observación única y huyendo literalmente hacia suprimir la posibilidad de contacto? Aún así, la historia reciente nos ha enseñado que lo improbable no es imposibilidad. Oumuamua nos dejó más preguntas que respuestas por la falta de una misión interceptora. Ahora, frente a Atlas, contamos con una ventana de observación que se prolongará durante unos meses más, tiempo suficiente para convertir muchas incógnitas en datos concretos. Y aquí entra la opción práctica. Tal vez no necesitemos construir una nave nueva desde cero. Existen naves activas alrededor de Marte y de Júpiter, vehículos como el orbitador de reconocimiento marciano que llevan años en operaciones, y la sonda Juno en torno al gigante joviano. En teoría, uno de esos activos podría recibir instrucciones para ajustar su trayectoria y aproximarse al objeto en lo posible. Incluso se baraja la posibilidad remota de que Juno, dejando temporalmente su ruta habitual, se proyecte hacia un encuentro en alta velocidad con Atlas en la siguiente primavera del hemisferio norte. La logística es hercúlea. Maniobras, delta V, comunicaciones y la delicada cuestión de que estas naves no fueron diseñadas para misiones interplanetarias improvisadas. Aún así, la mera posibilidad abre una puerta que no existió para Oumuamua. Si una interceptación resultara factible y se materializara, la recompensa sería extraordinaria. Imágenes de cerca del núcleo, mediciones directas de su composición, análisis isotópicos que podrían confirmar su origen galáctico o revelar procesos únicos. Pero incluso sin un choque directo de hardware, contamos con herramientas poderosas: espectrografía en el infrarrojo y en radio, fotometría de alta resolución y la observación de cómo la coma reacciona al viento solar y a las mareas de los planetas cercanos. Todo ello puede decirnos si estamos ante hielos de agua dominantes o ante materiales exóticos. Porque no todas las cometas son iguales. La forma en que se vuelven visibles depende de qué sustancias subliman cuando se calientan. Las cometas corrientes que conocemos suelen estar ricas en agua congelada. Al calentarse, el hielo de agua se transforma en vapor y forma colas y coma fácilmente detectables en longitudes de onda comunes, de modo parecido a cómo se ve el vapor subiendo de un caso caliente. Pero hay hielos menos evidentes. El nitrógeno, por ejemplo, es prácticamente invisible en condiciones similares y puede escaparse sin parecerse a esas nubes brillantes que asociamos con las cometas clásicas. Y tenemos un ejemplo dentro del propio sistema solar. Plutón, antaño clasificado como planeta, con gran parte de su corteza cubierta por hielos de nitrógeno, exhibe un albedo elevado y comportamientos superficiales que no coinciden con la simple analogía de hielo de agua. Si Atlas contiene cantidades significativas de nitrógeno congelado, su coma podría ser más tenue en ciertas bandas y por eso más difícil de percibir con técnicas habituales. Por el contrario, la detección de compuestos inusuales, monóxido de carbono, cianuros, nitrógeno molecular, abriría pistas directas sobre el banco de materia del que procede. Además, el contexto de procedencia en el disco grueso sugiere un reservorio formado cuando la galaxia joven aún ofrecía pocas generaciones de estrellas para enriquecer el medio con metales pesados. En términos prácticos, un objeto así podría conservar composiciones primigenias que ya no se encuentran fácilmente en cuerpos nacidos en regiones más jóvenes y ricas en elementos pesados. Así que, mientras Atlas 3I se acerca a sus encuentros planetarios y nuestro conjunto de instrumentos se prepara para la caza, la pregunta que flota en todos los centros de investigación es clara: ¿lograremos amortizar los recursos disponibles para acercarnos lo suficiente y obtener respuestas decisivas? ¿O veremos al visitante escapar otra vez con la cabeza cubierta de incógnitas, como hizo su antecesor interestelar? A simple mirada por el telescopio nos engaña.
Plutón se ve grande y brillante, pero en realidad su diámetro no llega a los 2.500 kilómetros. Es mucho más pequeño que nuestra Luna. Ahora imagina una escena que parece salida de una película cósmica. Un impacto brutal, un asteroide gigante o una planeta errante golpea ese mundo helado y lo convierte en un enjambre de fragmentos afilados. Uno de esos trozos, lanzado con una velocidad inimaginable, se pone en rumbo hacia el interior del sistema solar. Ese fragmento no es un mero guijarro, es un bloque de hielo dominado por nitrógeno. En esencia, por comportamiento y origen, se parece a una cometa, salvo por una diferencia crucial. Su cuerpo está compuesto casi en su totalidad por hielo de nitrógeno. A medida que se acerca al Sol, ese hielo no se derrite en sentido estricto, se sublima, pasa de sólido a gas. Pero aquí viene lo desconcertante. El nitrógeno es invisible y químicamente indiferente para nuestros instrumentos remotos. La expulsión de gas puede crear chorros y una cola, pero visualmente el objeto puede permanecer prácticamente oculto, sin la vistosa coma que asociamos con las cometas tradicionales. ¿Cómo detectarlo entonces? Por el movimiento errático, por pequeños empujones que desvían su trayectoria, por la firma que deja en su viaje. En ese caos dinámico entra la gravedad solar, tirando de él como un péndulo gigante. A veces la fuerza del astro central no captura. La roca helada recibe impulsos de escape y acaba siendo despedida del sistema, convertida en viajero interestelar. Es el mismo mecanismo que hace que objetos nacidos en los confines de un sistema estelar terminen cruzando el espacio entre las estrellas. Piénsalo, si en alguna estrella cercana, supongamos Vega, una enana derribada hubiera expulsado un fragmento de nitrógeno helado y ese fragmento hubiera cruzado las distancias hasta la vecindad de nuestro Sol, podría comportarse de manera sorprendentemente similar a lo que vimos con Oumuamua. La otra posibilidad, igual de llamativa, es la hipótesis artificial, una sonda cigariforme rotatoria de 100 metros lanzada desde otro sistema, pasando cerca pero sin detenerse, sin interactuar de forma evidente con nosotros. Ambas hipótesis nos obligan a cuestionar lo que creemos ver. Por eso es esencial dedicar tiempo y recursos a estudiar con detalle los tres atlas. Solo mediante una observación sistemática y profunda podremos descartar muchas de las incógnitas conocidas y revelar las desconocidas. Al escudriñar estos mensajeros helados y probables artefactos, descubriremos no solo cómo funcionan procesos naturales a escalas que sobrepasan nuestra imaginación, sino también nuestro propio lugar en el cosmos. Estamos aprendiendo a distinguir lo natural de lo intencional, la casualidad de la señal. Y aunque lo más fascinante aún está por venir, la lección ya es clara. Mirar con más atención cambia lo que creemos posible. ¿Qué otro secreto nos aguarda en los bordes del sistema solar? El universo aún tiene la última palabra.